La cuestión ambiental, en rigor, la que hoy conocemos como tal, es bastante reciente. Eso no significa que no haya habido una preocupación por la naturaleza desde antaño. De hecho, en el registro que yo tengo es que la primera convención mundial que hubo fue la de Londres del año 1900, que buscaba tutelar la flora y la fauna del África, que no tuvo mucho éxito en lo inmediato porque los países no ratificaron su contenido, pero sí empezó a operar en el año 1933. Quiere decir que a lo largo del tiempo, porque esto es un proceso, fue un proceso cultural progresivo, a lo largo del tiempo se fue instalando la preocupación ambiental y se fueron consolidando conceptos y ideas que hoy tienen también en un proceso dinámico que no ha terminado, tienen las características de las que tiene en la actualidad. El principio de la preocupación fue básicamente ecológica, es decir, tuvo que ver con la fauna, con la flora y con las relaciones del individuo con los elementos primarios de la naturaleza. El concepto de ambiente que tenemos hoy, como digo, proceso de una evolución, mejor dicho, resultado de un proceso evolutivo, está relacionado con lo que se fue investigando y generando como idea a lo largo del tiempo. Para hablar del ambiente en el sentido moderno nos tenemos que remitir a la Conferencia de Estocolmo del año 1972, la Conferencia de Naciones Unidas, que acuña por primera vez el concepto de ambiente, por primera vez instala el derecho del ser humano a vivir en un ambiente sano, al mismo tiempo las obligaciones de los estados para, dictar las normas que consolidasen un estado de cosas que permitiera esa dignidad y esa salud pública colectiva. Y a partir de ahí, digamos que el otro hito es el del informe Brundtland, Brundtland era primer ministro de Dinamarca. En el año 1983 le toca un desafío que todavía está pendiente al día de hoy, que es la investigación sobre la relación entre el desarrollo y el ambiente. Hay una especie de, digamos, de dicotomía en algún punto artificial que nos señala que el desarrollo está reñido con el cuidado ambiental. Es decir, si cercenamos el desarrollo de las industrias a partir justamente de buscar tecnologías limpias, eso retrasa el proceso del desarrollo. El informe de Brundtland, uno de los méritos que tiene, es haber acuñado el concepto de desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, que es uno de los pilares del ambientalismo moderno, justamente lo que dice es que la obligación de las generaciones presentes es la de disponer y disfrutar de los bienes de la naturaleza pensando en que se los vamos a legar a generaciones futuras, que tienen que recibirlo en las mejores condiciones y a su vez también ellos cumplir con esta obligación de preservación ambiental. Desde el año 1983 en adelante, lo más significativo es la Conferencia de Río del año 1992, que estableció una serie de principios muy importantes que justamente son los que, digamos, hoy representan el pilar sobre el cual se edifica a partir de ahí todo lo que podríamos llamar el ambientalismo moderno. Luego, Johannesburgo en el año 2002. Y en materia de cambio climático, muy relacionado con la cuestión ambiental, tenemos el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto y algunas reuniones que se hicieron en consecuencia con bastante poco éxito. En este último tema, la falta de éxito en algún punto tiene que ver justamente con Estados Unidos, un país que participa de todas las negociaciones, a veces suscribe los acuerdos, pero luego, por razones que conocen muy pocos, el Senado americano no ratifica esos acuerdos y en consecuencia quedan en letra muerta, y siendo uno de los países que tiene mayor emisión de gases contaminantes y con efecto invernadero, yo diría que en la actualidad el tema del cambio climático está en punto muerto. La conclusión de esto es que básicamente el tema ambiental surge de los acuerdos, digamos, de las entidades internacionales y de los pronunciamientos desde antaño a los derechos domésticos. Es decir, se produce desde las, digamos, instituciones que tienen validez o vigencia internacional
a los derechos domésticos. Y esto no es una casualidad, esto tiene que ver con el hecho de que los fenómenos del ambiente son básicamente universales. A veces uno tiende a pensar que un fenómeno local nace y muere en lo local. Y está mostrado por la realidad práctica que los fenómenos ambientales tienen una incidencia más directa o más inmediata, pero finalmente en todo o gran parte del planeta. Así que es razonable que esta situación naciese desde las instituciones mundiales y pasara luego a consagrarse en las legislaciones locales o domésticas, en consecuencia con los tratados que las naciones han suscrito en ese marco. Bueno, lo mismo ha pasado con el derecho penal. O sea, el delito ambiental, que hoy no se discute, nace básicamente en las discusiones de las Naciones Unidas. Y la discusión en su momento fue severa, porque básicamente en ese momento, hablo de la década del 80, el mundo estaba en un proceso de despenalización, o mal llamado despenalización, en realidad no es tal cual. Se trataba de de la abdicación de penalizar conductas que se consideraban menores para aprovechar la potencialidad de los poderes judiciales de los países para cuestiones mucho más trascendentes que aparecían, como el tráfico de armas, la trata de personas, el narcotráfico y los delitos ambientales. Entonces, en algún punto, la discusión sobre criminalizar o no las agresiones al medio ambiente se dieron en un momento en el cual la tendencia mundial era justamente la de desagotar la potencialidad laboral, llamémosle así, de los tribunales de los diferentes países para darle espacio a las cuestiones que aparecían, que eran de mucho mayor envergadura. Bueno, se discutió en las Naciones Unidas, yo tuve la fortuna de participar de un par de ellas, y finalmente en un punto quedó claro que el modo, digamos, más acabado de proteger al ambiente y sancionar las conductas que lo agreden era a través del derecho penal. El derecho penal, según decimos los que vivimos en países que tienen codificación, es la última ratio. Es decir, se trata de un catálogo de conductas a los cuales por su gravedad, por su importancia, se los dota de una sanción, cosa que no ocurre con ninguna otra rama del derecho. Uno encuentra resarcimiento, compensaciones, pero no sanción. La sanción más severa la tiene justamente el derecho penal, y eso en función de un catálogo de conductas que se consideran de suprema importancia. Yo, en mis tiempos de docente, que fueron durante varias décadas, siempre les decía a mis alumnos que si uno llegaba a un país y quería conocer cuál era el catálogo de valores superiores, tenía que ir al Código Penal, porque allí estaban justamente sancionadas las conductas que ese sistema social y cultural consideraba más trascendentes, más agresivos del equilibrio, digamos, social, sistémico. Bueno, hoy nos encontramos con que la mayor parte de los países del mundo tienen sanción penal para los crímenes ambientales. En el caso del derecho anglosajón, donde el código, a diferencia del derecho continental, ocupa un lugar menos importante, porque en realidad el derecho emana fundamentalmente de los fallos de los tribunales, de la jurisprudencia, la cuestión ambiental está igualmente protegida. En el caso de los países como la Argentina y otros tantos, en los cuales tenemos códigos, esos códigos tienen que tener la norma legislada previamente para poder ser operativa, es decir, nadie puede ser sancionado por un delito que no está considerado como tal dentro de la legislación positiva, en todo caso opera para conductas posteriores. También tiene, digamos, vigencia, al igual que pasa en la mayor parte de los países del mundo. En la Argentina, me parece a mí que hay una deuda pendiente, que es, en materia penal, la consideración del ambiente como un objeto de tutela propiamente dicho, sin relación con el hombre. Nosotros tenemos una legislación de un código penal, que es un poco la columna vertebral de esta normativa, que sujeta la agresión al ambiente en tanto y en cuanto perjudique al hombre, o lo lesione, o lo enferme, o lo mate.
no hay una, digamos, por lo menos en esto que sería la columna vertebral del sistema penal, no existe todavía una norma moderna que tome al ambiente como objeto de tutela propiamente dicho, independientemente de cualquier otra cosa, como entidad autónoma. Sí es cierto que hay algunas leyes complementarias que tutelan aspectos del ambiente, la fauna, la flora, inclusive hasta el patrimonio histórico y cultural, porque una de las cosas que nos trae la concepción moderna del ambiente es que no se agota en la relación del hombre con la naturaleza, con las cosas básicas de la naturaleza, sino que también incorpora al patrimonio histórico, al cultural, al paisajístico, como parte importante del ambiente y como un elemento básico de lo que se llama calidad de vida, que es uno de los pilares de esta concepción ambientalista moderna. Creo que hay una deuda en la legislación argentina, que es la de desvincular al ambiente, que debería ser un objeto de tutela autónomo, del hombre, o sea, salir de la concepción antropocéntrica para tomar en cuenta el ambiente como tal, más allá de que uno sabe que la relación con el ser humano es inescindible, solo que en este caso al ser humano se lo incorpora como elemento del ambiente y no como algo separado del ambiente, en esto que yo creo que es una asignatura pendiente que tiene la legislación argentina y algunas otras, sobre todo en Sudamérica. Aún así, tenemos una legislación penal moderna que toma segmentos del ambiente, de su composición, de su estructura, aire, agua, suelo, naturaleza, como digo, patrimonio histórico, cultural, paisajístico, y legisla parcialmente y lo dota de sanción a todas las conductas que están tipificadas en estas leyes. Pero igual lo que hemos tenido como una de las leyes penales más importantes, que es la llamada ley de residuos peligrosos, no sale de esta concepción antropocéntrica y tutela el agua, el aire, el suelo, pero en tanto afecte al ser humano, de modo que si no produce un daño en la salud o en la vida, esa norma no sería aplicable, dicho en palabras sencillas, ¿no? Y así es lo que en general predomina, inclusive en la propia jurisprudencia, o sea, en la producción de los tribunales, en sus diferentes fallos, y que creo que es algo que vamos a tener que revisar para dotar a la Argentina de una legislación penal moderna. Creo que básicamente eso es lo que me gustaría saber, si hay alguna inquietud de tu parte o de alguien para que pueda mejorar esta exposición. De todos modos, creo que estoy dentro del lapso, ¿no? De que me asignaron. Totalmente, totalmente, doctor. Me gustaría, si es usted tan amable a manera de introducción, ¿cuáles serían en la región, en nuestra región que habitamos, cuáles serían los crímenes ambientales más comunes, los más relevantes? Digamos que hay una palabra que involucra prácticamente a todas las conductas, que se llama contaminación. La contaminación es la madre de todos los perjuicios y de todas las consecuencias, entendiendo por contaminación no solamente el vertido de sustancias químicas, sino hasta la polución visual, la polución sonora, implican una contaminación del medio ambiente, que afecta a la calidad de vida, o sea que la deteriora, ¿no?, a través de la lesión al ambiente propiamente dicho. Lo que también hay que decir es que en América hay legislaciones mucho más. Yo hablo de la Argentina porque obviamente desde aquí hablo. En la legislación de ciertos países de Sudamérica es mucho más avanzada. Por ejemplo, Colombia, Perú, Brasil, que tienen una naturaleza y aparte tienen urbes, en el caso específico de Brasil, urbes superpobladas, tienen a la vez una legislación mucho más moderna y más alineada con esta concepción ambiental que rige en la actualidad, un poco escindida de tanto la concepción antropocéntrica, o sea, del hombre, que por siempre, más allá de lo mediato, lo inmediato, va a ser el tutelado en todo esto, y de mera relación con los elementos básicos de la naturaleza, ¿no? Ya. La relación, preguntan
doctor, la relación entre el cambio climático y los crímenes ambientales? Digamos que lo que produce el cambio climático es un crimen ambiental, porque el cambio climático se produce a partir del vertido de, sobre todo la emisión de gases de efecto invernadero, que han destruido una parte de la capa de ozono, que a la vez producen las lluvias ácidas, o sea, toda una cantidad de consecuencias físico-químicas que afectan al planeta y que en realidad surgen de conductas que son lesivas del ambiente. El problema es que para calificarlas de crímenes o delitos tienen que estar claramente tipificados en las normas. Evidentemente, si uno toma, en el caso de la Argentina, toma la redacción genérica de todo aquello que implique una alteración perjudicial del suelo, del aire, de la atmósfera, bueno, cualquier vertido que inclusive exceda los parámetros administrativos permitidos y que cause ese efecto, se va a poder ser considerado sin ninguna duda un delito ambiental. Pero digamos que la agresión al ambiente, esté tipificada como delito o no, es la que produce esos efectos dañosos y que finalmente terminan en el cambio climático, porque esto es la consecuencia final de todo esto, el cambio climático. El cambio climático tiene efectos devastadores, cambian los ecosistemas. Hay algo, digamos, simpático que hemos visto ahora con la cuestión de la pandemia, que implica un cese muy evidente de la actividad industrial, que es que hemos visto hasta animalitos caminando por las calles de ciertas ciudades, ¿no? Que tienen un hábitat distinto y que se instalan en una ciudad urbanizada donde nunca nadie lo vio, porque forman parte de un elemento de la naturaleza distinto a la urbe. Es un símbolo de lo que puede llegar a producir el cese, digamos, de vertidos tóxicos o de emisiones tóxicas, y cómo finalmente el propio ecosistema urbano se modifica, aunque sea por un tiempo. Eso traspolémoslo a otras dimensiones y se va a entender hasta qué punto los desiertos, donde no había desiertos pasa a haber desiertos, donde no había ciertas plagas, comienza a haber plagas, y todo eso evidentemente implica una alteración planetaria importantísima. De hecho, uno tiene tormentas que han derivado en inundaciones de ciudades enteras que nunca antes habían vivido esas realidades, y eso es el cambio climático. Es decir, el elemento, digamos, preponderante más allá de otras conductas lesivas del ambiente es el cambio climático. Imágenes que han dado la vuelta al mundo, sin duda. Sí, me acuerdo de unos patitos que caminaban, no recuerdo por qué ciudad, lo pasaron, esto lo vi en un noticiero de televisión, ¿no? Pero realmente muy llamativo, y en algún punto, para los que estamos en el tema, es un dato a reflexionar, ¿no? O sea, contribuye a nuestra reflexión habitual con este panorama inédito que nos sugiere muchas cosas. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Mauricio Lipster. No, al contrario, por favor. Durante esta pandemia se dio una flexibilización de los estándares ambientales, pero es importante no bajar la guardia contra los crímenes ambientales. Por ejemplo, la contaminación por la acumulación de basura de todo tipo se ha vuelto un problema internacional, por lo que muchos países se han dado a la tarea de establecer acciones para contrarrestarlo. Como referencia, me gustaría anotar que Estados Unidos es el principal productor de basura en el mundo, con millones de toneladas de basura al año, cifra que seguramente durante esta pandemia se incrementa cada día ante los desechos que esta va generando, cubrebocas, guantes de látex, toallas desinfectantes, bolsas de plástico, desechos tóxicos y en muchos casos desechos altamente peligrosos. El 30% de los recursos mundiales es consumido precisamente por Estados Unidos. Un estadounidense produce 3 veces más la cantidad de residuos que cualquier otro habitante del planeta. Y esto sin duda nos convierte en un foco de contaminación. Pero cabe señalar que ante esta situación, algunos estados como California han implementado una gestión general de residuos, con la que reduce fuentes para evitar la creación de desechos y favorecer la reutilización o el reciclado. Pasemos con nuestro próximo invitado, Aquilino Vázquez, presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas
Lima, organización constituida en el 2003 e integrada por cerca de 1 millar de abogados de diferentes países de América Latina y Europa. El doctor Aquilino Vázquez es director también del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, solo por mencionar parte de su amplísimo y admirable currículum. Es un honor contar con su participación, doctor Aquilino Vázquez. Adelante. No, no, al contrario, Zuli, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado, muy distinguido. Te agradezco mucho, sobre todo también que me hayas puesto al lado de este gran académico que es Mauricio Lipster. Entonces, para mí es un doble agradecimiento y un doble honor y poder ver que aquí en la sala hay amigas y amigos muy, muy queridos siguiendo esta transmisión. Pues muchas gracias y pues haré algunas pequeñas reflexiones en cuanto a la parte de los crímenes ambientales, que como tales nosotros todavía en México no los manejamos de esa forma, lo manejamos en cuanto a la forma de delitos ambientales. Y yo creo que aquí es importante mencionar o mencionar que el inicio de las cosas es la magnitud de los problemas ambientales, como tú bien lo señalabas, cómo se produce, cuánto se produce. Es ahí donde está y debe nacer el espíritu también de la prevención, de los usos y de las buenas costumbres en cada uno de los individuos y en todas las sociedades. Y todos estos problemas ambientales manifestados durante las últimas décadas, la sociedad verdaderamente está enfrentando un replanteamiento. ¿Cómo llevar a cabo las actividades cotidianas que sustentan nuestro estilo de vida? Es ahí donde tenemos que partir, en una reflexión personal, pero pero esto llevarlo a cabo a un menor costo ambiental, y uno de los principios que se definen en el concepto, pues es el desarrollo sustentable. Pero se habla mucho de esto, se dice mucho, pero hasta dónde hemos sido capaces verdaderamente de generar, de poder tener esta sustentabilidad. Yo creo que seguimos fortaleciendo y trabajando en este tema. Aquí el sector público y las agencias que lo componen no deben ser una excepción en este replanteamiento, ¿no? Es un nuevo reto, esta pandemia nos vino a dar nuevas formas, nuevas visiones, son nuevos retos. Y yo no me iría por un lado de un nuevo paradigma, porque ya tenemos muchos paradigmas y que no los hemos podido ni siquiera agotar. De hecho, deben de procurar las autoridades que sus operaciones se guíen por criterios y estándares de calidad y de cuidado ambiental. Considero pertinente también mencionar que merece una suprema atención el hecho de que el sistema jurídico mexicano y los sistemas jurídicos de todos los países deben de ser actualizados y sistematizados para subsanar todos los vacíos normativos que impiden la adecuada protección, conservación y sobre todo el manejo de los recursos naturales. Porque a partir de esta actualización o este nuevo redimensionamiento en nuestras leyes, en nuestras normas, vamos a poder hablar diferente y ver diferente a la gente. Tenemos mucha normatividad, tenemos muchas leyes, pero tenemos poca eficacia. Entonces también hay que apuntar a cómo vamos a poder medir esta eficacia y esta eficiencia de los andamiajes jurídicos actuales. Y en el caso de los delitos ambientales, se encuentran tipificados en México, en el Código Federal desde 1996, y a pesar de su inclusión en este instrumento normativo desde hace más de 25 años, su implementación y aplicación no ha sido de la mejor manera, que es lo que pasa prácticamente en todos los países. Y hay que partir de la base, y hay que ser humildes, y hay que saber reconocer que todas las obras del ser humano son perfectibles. Entonces ahí es donde hay que apostar a poderlos mejorar, redimensionar y poder seguir adelante. Entonces, si hablamos de su implementación y su aplicación, no ha sido la mejor manera. Pocos son los juzgadores que conocen de esta materia. Hoy, afortunadamente, más, pero más aún aquellos que no se atreven a una aplicación correcta de la norma. Entonces, tenemos que apostar por todo esto y también en la parte, yo me iría a la parte de la impartición de justicia,
dividiéndolo en tres formas para los estudios: lo que es el acceso, los derechos de los ciudadanos; lo que es la procuración y la fiscalización, los fiscales y las procuradoras ambientales; y la impartición de justicia, los juzgados o los tribunales. Yo hago una apuesta grande a que cada vez debe haber, o ya debería de haber, tribunales superiores en materia ambiental en cada país, ¿por qué no en cada estado? Incluso aquí en México tenemos ahorita una experiencia muy buena, un caso de éxito que tenemos, creo yo, sin temor a equivocarme, la primer Procuraduría Ambiental municipal, y está en el estado de Jalisco. Se me escapó, Tlajomulco. En Tlajomulco está la primer Procuraduría Ambiental Municipal. Y esto viene a coadyuvar, a darle fuerza a los estados y a la federación. Entonces aquí vemos también un gran ejemplo de lo que debería de ser el federalismo en plena acción, desde la base hacia la cúpula, donde los problemas son verdaderamente y están atañando. Entonces también habría que redimensionar hasta dónde nuestras constituciones están fortalecidas para poder llevar a cabo todos estos emprendimientos. Entonces habría que revisar cuáles son esas garantías que nos permiten el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero todo en ese círculo virtuoso que es en nuestra materia, el medio ambiente. Entonces, como derechos también, los ciudadanos no solamente están obligados a conocer sus derechos, sino también a saber aún más de sus obligaciones, porque ahí es donde parte todo, en la parte del conocimiento. Una sociedad informada es una sociedad empoderada, es una sociedad que se va a poder conducir como debe de ser dentro de los parámetros de las buenas costumbres, de la ética y demás. Entonces yo creo que al final del día la apuesta es muy, 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 muy grande, y yo insistiría en que para hablar de los crímenes ambientales debemos de partir de esta trilogía, que son los accesos, la procuración y la impartición de justicia. Y yo apostaría aún más todavía sobre el fiel de la balanza. El fiel de la balanza de esta trilogía serían los procuradores y los fiscales ambientales. ¿Por qué? Porque son quienes garantizan los derechos de los ciudadanos y pueden integrar lo que no es correcto hacia los juzgadores. Entonces es un fiel de la balanza muy importante que va a dar equilibrio entre el acceso y la impartición de justicia. Entonces mi apuesta es a empoderar, a fortalecer más, a implementar más las fiscalías, los ministerios públicos, las procuradurías ambientales, y explorar estos modelos de éxito, no porque lo digo con humildad, porque se está dando en México, pero se está viendo que sí están funcionando, y que cuando se juega a ras de cancha las cosas resultan mejor, porque está uno más en contacto con quien lo necesita. Entonces creo que por ahí están este tipo de cuestiones. Y así podríamos ir enumerando y hablando de cada uno de los preceptos constitucionales, que prácticamente son los mismos en todos los países con diferentes numerales, pero al final del día son las mismas garantías en cuanto al constitucionalismo ambiental. Nosotros, por ejemplo, aquí en México, en esta séptima época que estamos viviendo de la transformación de nuestra legislación ambiental, que viene esta séptima época del 2007 al 2020, que ha sido un año atípico por demás, pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, aquí está verdaderamente es donde yo veo mi apuesta, con un poco más de certidumbre, el fortalecimiento, el acceso y la aplicación de la justicia ambiental. Fíjense ustedes, en julio de 2010 se reforma la Constitución en el artículo 17, introduciendo la figura de acciones colectivas. Importantísimo. Para poder hablar de delitos o de crímenes hay que hablar de la colectividad. ¿Por qué? Porque los daños ambientales no solamente es la parte transfronteriza, ya estamos hablando también incluso de otras figuras, pero no solamente eso, sino siempre un daño ambiental casi siempre está ligado a los daños de la salud y a una colectividad. Luego, en la aplicación de la Ley General de Cambio Climático en junio de 2012. Pero esto fue en un primer momento, son leyes, son instrumentos, y hay que perfeccionarlos, y muchas veces nacen por un momento político, o cumplir con un momento histórico en un devenir internacional. Entonces
hay que replantear muy bien, porque alcancé a escuchar lo último a lo que se refería el doctor Mauricio Lipster, y es eso, la apuesta dentro de la parte del cambio climático. Hoy, si hay algo que es transversal, es la parte climática. Entonces no nos podemos sustraer a ninguna de estas cosas, y mucho menos a los instrumentos que deben de ser perfeccionados para el fortalecimiento de estos en cuanto al cambio climático. Nosotros también en el 2013, que es un año paradigmático en México por 3 acciones, se publica la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y bueno, también en ese año se da la reforma energética, y en ese año se crea la primera sala especializada en materia ambiental en el Tribunal Federal Administrativo. Entonces, ¿cómo ha tenido que ir evolucionando? Está bien que haya evolucionado, pero no nada más basta con evolucionar. Al evolucionar también hay que fortalecer, hay que darle armas, hay que darle dientes a las cosas para que puedan prevalecer, sobrevivir y sobre todo transformarse, pero para bien, ir modificándose, ir adaptándose a todo lo nuevo. 2013, 2020, 7 años, no es nada. Pero ¿cuántas cosas han pasado? ¿Y cuántas cosas están pasando este año? En todas las formas, en todas, y en todas las materias, en todas las ramas del derecho y en todas las ciencias. Ahí también entra el papel de lo multiinterdisciplinario. Es un tema que sigue y sigue y sigue, y no le vamos a encontrar una cuadratura porque no la tiene. La cuadratura es que en responsabilidad hombres y mujeres sigamos por el camino de la investigación, del estudio, de la ciencia, para poder fortalecer a nuestras instituciones, para poder fortalecer nuestros instrumentos jurídicos, en fin. También en esta época se nos da la creación, desarrollo y fortalecimiento de instituciones de la Secretaría de la Procuraduría Ambientales en las procuradurías ambientales en México, en las entidades federativas. No todas tienen procuradurías, y es algo que para mí debería de ser, que cada estado debería tener su propia procuraduría ambiental o sus propias fiscalías especializadas. ¿Y por qué no las dos? Un procurador y un fiscal. En fin, acordémonos que por lo menos en México y casi en todos los países, nuestra materia es concurrente, federal, estatal y municipal. Entonces hay que darle cabida a los 3. Entonces no es nada más una cuestión de quererlo hacer, sino es de que se tiene que hacer, ¿no? Entonces yo veo aquí algunas soluciones para una efectiva justicia ambiental. Seré breve. En el ejercicio del derecho al medio ambiente debe realizarse, al igual que los demás derechos humanos, a través de mecanismos legales previstos por el orden jurídico de cada país. Eso nos queda muy, muy claro. Los mecanismos pueden ser los siguientes, creo yo, desde mi muy particular y humilde punto de vista. Primero, el establecimiento de dependencias de organismos públicos que verdaderamente satisfagan, cumplan y velen por los intereses y los derechos de los ciudadanos. 2, la participación activa de la población. Eso no, las poblaciones no están debidamente informadas y no tienen esas herramientas, no están empoderadas para hacer valer sus derechos. La participación ciudadana consiste en que todo ciudadano se le consulte. Entonces debe de haber foros permanentes, debe haber consulta permanente, que va desde la planeación democrática, o que debería de ir desde la planeación democrática hasta la consulta para la implementación de ciertos programas. Lo anterior también yo creo que implica que se deben de proporcionar información, el derecho a la información, hacer valer ese derecho, el derecho a la información. Como tercer punto, yo les diría que complementariamente también habría que establecer otro mecanismo para facultar a la ciudadanía para interponer las inconformidades. ¿Cuáles son nuestros instrumentos para poder hacer valer nuestros derechos? El acceso a la justicia ambiental, lo que yo les decía ya y que he reiterado. Entonces en México hay una figura que se llama denuncia popular y las acciones colectivas. Un cuarto mecanismo, creo yo, para hacer realidad el derecho al ambiente es la aplicación de sanciones. Y ahí empezamos a entrar un poquito más puntualmente al tema para el que me has convocado. Procuración y fiscalización, efectiva aplicación de la legislación ambiental. Y finalmente, otro mecanismo que implica una responsabilidad compartida, no solo de las instituciones públicas, sino también de la sociedad civil en su conjunto. Aquí tenemos que ir de la mano todos. Aquí nadie puede caminar por su cuenta. Aquí sabemos que el planeta es uno, los recursos naturales son unos y tenemos que ir siempre juntos. Es la protección y la conservación del medio ambiente, pero con los individuos no solo son acreedores de este derecho
frente al poder público, sino también, y cuidado con esto, sino también que son deudores frente a la colectividad, ojo, deudores frente a la colectividad y de otros individuos. ¿Qué es esto? Verdaderamente conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Si esto no lo tenemos, que es la base, entonces, ¿cómo podemos hablar de lo demás que es mucho más avanzado y más complicado por su forma de implementación y para que solo sabemos que existen crímenes ambientales? Sí, sí sabemos, pero ¿cuáles son? Penalmente, cada país tiene sus formas y su propia tipificación. Entonces es un tema muy interesante y creo yo que en este espacio de tu programa y de tu proyecto del Expediente Rojo es algo que debe de seguirse impulsando, porque es donde verdaderamente a través de los medios podemos despertar el interés, pero no solamente el interés, que la sociedad empiece a accionar, a interactuar con la academia, con las autoridades, entre ellos mismos, empezar a poder hacer esos frentes, no esos frentes rijosos, sino esos frentes de empoderamiento con la razón en la mano y poder exigir también a las autoridades todo lo que valen sus derechos. Claro, es un esfuerzo por resolver el deterioro ambiental y pues no es tan sencillo, ¿no? Se han desarrollado acciones interesantes que buscan entender precisamente la complejidad del medio ambiente a través de esta investigación científica. Paralelamente se han tomado algunas medidas preventivas, que es el espíritu de nuestras legislaciones ambientales, también algunas correctivas y restauradoras de los daños de los problemas ecológicos que pueden surgir. En fin, son muchas cosas, pero que también considero que hoy día para poder alcanzar la protección del ambiente es necesario también diseñar y ejecutar una política ambiental moderna, no activa, hiperactiva, no dinámica, hiperdinámica, porque hoy se nos vinieron a cambiar todas las formas y todos los moldes. Y cabe resaltar que desde nuestra trinchera o nuestra visión se impulsa el desarrollo y fortalecimiento de algunos nuevos instrumentos de política ambiental que pueden ser grandes herramientas que permitan que la sustentabilidad sea real, sea eficaz y sea eficiente a partir de esta crisis mundial que estamos viviendo. Me refiero a dos figuras que deben de ser obligatorias. No voy a hablar de ellas, solo las voy a mencionar. Los seguros ambientales en materia de responsabilidad ambiental y las certificaciones ambientales en cuanto a garantizar la calidad de los alimentos, la agricultura. El mundo no va a dejar de comer, el mundo no va a parar. Entonces solamente mediante la aseguranza y la certificación, ambos van a completar el acceso para una justicia ambiental y que el juzgador pueda tener algo, sea más eficaz, más expedito y pueda tener herramientas que le permitan pronta y expeditamente, perdón la redundancia, poder actuar en beneficio de una sociedad. Y concluyo rápidamente con esto. Aquí en México, los crímenes contra el ambiente y los recursos naturales, vamos a hablar rápidamente de la División de Tráfico de Especies de Fauna Silvestre. México participó como país megadiverso, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, una institución mexicana, tristemente en peligro de extinción, si no es que ya extinta. México es un país megadiverso, pues a nivel mundial ocupa el 5º lugar en mamíferos, 3º en aves, 8º en reptiles, que es el mayor tráfico ilegal de especies o reptiles, y el 2º en anfibios. Además, posee 3 de las 37 áreas silvestres del planeta, 22 zonas de aves endémicas y el Golfo de California, considerado como todos lo saben, el acuario del planeta. Aquí se han documentado 875 especies de peces, 580 de aves marinas. Aquí hay una gran experta mexicana, la doctora Enriqueta Velarde, que se dedica a las aves, y 35 mamíferos marinos, entre ellos la vaquita marina, el cetáceo con la distribución más restringida y amenazada. Todo el mundo lo ha visto, todos los documentales que han surgido en torno a ¿no? Y bueno, nuestro país tiene el segundo
sitial en deforestación en Latinoamérica, no nos honra, es un segundo lugar. Si fueran Olimpiadas sería muy honroso, pero en estos temas no nos puede honrar un segundo lugar. Y el 17º en el planeta, en lo mismo, en cuanto a deforestación, además de entre el 75 y 93% de sus cuerpos de agua dulce presentan altos índices de contaminación. Tenemos 49 especies desaparecidas, 475 en peligro de extinción, 896 amenazadas y 1.185 sujetas a protección especial por la norma mexicana 059. Esos son algunos de los crímenes ambientales que podrían dar, que no se tipifican de esa forma, pero así podría ser, al ser México un país mega diverso, ¿no? Y bueno, pues en torno a esto, pues sí tenemos un marco jurídico nacional e internacional sobre el combate del crimen ambiental, de la modalidad de tráfico de especies de flora y fauna silvestre, al igual que muchos otros países estamos en CITES y en fin, pues tenemos nuestros organismos, nuestras instituciones, pero creo que hoy todas las instituciones están rebasadas. Y bueno, yo hasta aquí lo dejaría, pero sí, creo que deberíamos de entender y apostar que uno de los grandes pilares, el fiel de la balanza entre el acceso y la impartición de la justicia, es la procuración y la fiscalización. Y el día que lo entendamos y que este fiel debe estar apoyada en la sociedad, en la academia, creo que podemos tener los insumos y verdaderamente esa fraternidad que el mundo necesita en estos momentos para salir adelante y no hablar de crímenes ambientales, sino hablar de logros ambientales. Sí, siempre va a haber crímenes, pero bueno, hay que ver de qué formas se pueden reducir. Hay formas, hay modos. Lo que ha faltado creo que es voluntad, lo que ha faltado es concientización. Y eso está, la voluntad, pues seguramente en la parte política y la concientización en la sociedad. Pues yo aquí lo dejo y quedo atento a lo que ustedes dispongan. Muchísimas gracias, doctor Vázquez, Aquilino Vázquez. Quisiera preguntarles para despedirnos, para cerrar esta hora de foro sobre este interesantísimo y delicado tema, doctor Mauricio Lister y doctor Vázquez. ¿Cuál sería, bueno, una última reflexión sobre cuáles serían estos retos que justamente nos está dejando la pandemia en torno a este tema, a los daños ambientales, a los delitos ambientales, a los crímenes ambientales? Adelante. Mauricio, por favor, tú primero. Bueno, gracias. Gracias, Aquilino. Aprovecho para mandarte un fuerte abrazo. Gracias, amigo. Y el gran gusto de estar contigo aquí. La pandemia ofreció dos aspectos distintos. Por un lado, el que señalabas tú, Zuli, la cantidad de desechos que no tienen, digamos, precedente, por lo menos en la envergadura en que se han generado. Pero por el otro lado también tiene un interesante aspecto que es la toma de conciencia de la necesidad de proteger ciertos ecosistemas y la toma de conciencia sobre lo que ocurre cuando esos ecosistemas se alteran a partir de todos los fenómenos de agresión ambiental que hemos reseñado. En la exposición del doctor Vázquez, brillante y omnicomprensiva, lo dice mejor que ninguno. Y eso evidentemente ha significado todos los efectos que estamos conversando, y también es la otra cara de la pandemia, ¿no? O sea, por un lado, la toma de primero el efecto que señalamos sobre las bondades de la reducción de emisiones, por otro lado, la gravedad de la generación de desechos tóxicos contaminantes en una envergadura muy superior a la estándar. Ese sería, digamos, el resumen de las dos caras de la medalla, ¿no?, de este fenómeno. Doctor Vázquez. Bueno, es difícil porque creo que muchas veces ni yo me entiendo, porque quisiera decir tantas cosas, pero yo creo que tristemente hoy estamos viendo más los tiempos de la política y no los del derecho. Y eso pues es lamentable porque muchas veces los temas ambientales se tienen que llevar a mesas de concertación o de negociación, y eso no puede ser.
Si hay un tema que no se puede concertar ni negociar, es el tema ambiental, porque es un tema de salud, es un tema de vida. Entonces, dicho esto, pues yo me recuerdo aquella frase de, si mal no recuerdo, Peter Drucker, un escritor, filósofo austriaco, que él nos decía que los objetivos no son un destino, sino que son los medios capaces de crear el futuro. Pero, y yo estoy de acuerdo con Drucker, palabras más, palabras menos, pero yo lo que sí estoy convencido es que si queremos un futuro, creo yo, que mientras no comprendamos y entendamos que la fiscalización o la procuración de justicia ambiental no es un fin en sí mismo, sino que debamos entender que es un medio para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y aquel que pone al centro de todo los derechos de todos y de todas, y que hace que la legalidad sea un estilo de vida y el servicio público debería de ser una vocación permanente. Entonces, creo que debemos de trabajar juntos, sociedad, una sociedad empoderada, bien informada, y las autoridades con sensibilidad. ¿Cómo lo traduzco? Falta de fraternidad. Así. Muy bien, pues les recuerdo que este foro lo vamos a reproducir en nuestras redes sociales. Y después de haber escuchado a nuestros expertos invitados, seguramente nos detendremos a reflexionar en la gravedad de un problema que incumbe a todos, que nos haga cuestionarnos si lo que estamos haciendo es suficiente para detener el deterioro ambiental que generamos todos los días con nuestras acciones. Informémonos, difundamos y trabajemos en conjunto para salvar el único planeta que heredarán nuestros hijos. Si usted o alguien cercano es testigo de un crimen ambiental, repórtelo a las autoridades correspondientes. Agradecemos a nuestros invitados, un honor, doctor Aquilino Vázquez y doctor Mauricio Lipstein. Y a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos y nos veremos el 23 de noviembre próximo en una segunda parte de esta serie de foros internacionales de Expediente Rojo Project, donde seguiremos abordando este importante y delicado tema. Muchísimas gracias, buenos días y buenas tardes. Gracias a ti.